Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos en los cuales estamos hablando de una forma muy introductoria sobre la responsabilidad civil en el derecho uruguayo. Dijimos que responsable es una persona que tenía que pagar, que tenía que reparar, indemnizar, que tenía que responder por un hecho cometido, un hecho ilícito, y tenía que reparar los daños ocasionados. Es así entonces que esa responsabilidad se podía separar en responsabilidad subjetiva, si es que se tomaba en cuenta la conducta del ofensor, y ahí evaluábamos si existió o no culpa, definimos la culpa, también en un video pasado en el cual lo hicimos mediante una transmisión en vivo, y después hablamos de la responsabilidad civil objetiva, aquella en la cual el sujeto respondía porque la ley decía que tenía que responder en base a determinados criterios de imputación, los cuales también los describimos. Dijimos, además, que era muy importante tener presentes que para reclamar responsabilidad civil extracontractual teníamos que tener presentes o se tienen que verificar 4 elementos. Dijimos que tiene que existir un hecho ilícito, un nexo causal, culpa y daño. Entonces empezamos definiendo uno de ellos, el cual fue la culpa en el video anterior. Dijimos todo lo que era la culpa, dijimos también además la definición de Gamarra, y ahora en este video vamos a seguir con otro de los elementos o con el segundo elemento, que es el hecho ilícito. El hecho ilícito yo se los voy a transmitir como lo aprendí yo, en el cual vimos principalmente en la facultad las posturas de Peirano. Peirano es anterior a Gamarra, pero no por ello menos importante, y después la posición de Gamarra. Como decía Peirano también en su libro, de hecho por ahí arriba se ve, es el libro verde ese que dice responsabilidad extracontractual, y de Gamarra tenemos el tomo 19, que es el amarillito que está por ahí atrás. Entonces si quieren leer pueden acudir a esos libros. En nuestro derecho tenemos la particularidad, decía Peirano, de que la ley, el Código Civil, nombra el hecho ilícito pero no lo define. Y ahí entramos en cuestiones dogmáticas sobre qué es la ilicitud, porque un hecho ya sabemos, es aquel evento que es causado sin voluntad. Recuerden la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Entonces, a estos efectos, los autores lo han definido de determinada manera. Por ejemplo, Amézaga decía que la ilicitud era la violación de un derecho ajeno. Otros autores definen solamente a la ilicitud como la violación de un derecho, nada más. Peirano decía que en este sentido se pueden apreciar dos corrientes. Una de ellas que asimila los términos ilícito e ilegal y afirma que es ilícito todo lo que no está prohibido expresamente por la ley e ilícito todo aquello que ella prohíbe. La segunda concepción entiende la palabra ilícito en un sentido mucho más amplio que excede el simple y limitado desacuerdo con la ley positiva. Es decir, por un lado tenemos una posición que dice ilícito es todo lo contrario a la ley o todo lo que sea contrario a lo que esté previsto en un texto jurídico, digamos. Y la otra que entiende que va más allá. Y vamos a ver que la posición de Peirano entiende que va un poco más allá del derecho objetivo. Acá hacemos una parada. Ustedes, si ya han tenido un poco de teoría del derecho o filosofía jurídica, se van a dar cuenta que lo que hay en el fondo es como un roce constantemente de la dogmática con la filosofía del derecho. Y acá vamos a hablar de situaciones jurídicas subjetivas, y vamos a hablar de lo que es el derecho subjetivo, lo que es un interés, lo que es una esfera jurídica. Entonces estos autores juegan mucho con definir eso, con qué es lo otro, qué es la moral, qué son las buenas costumbres. Entonces van a ver que esto es una construcción dogmática que roza mucho con la filosofía jurídica y algunos conceptos que, si lo miramos desde el punto de vista exclusivamente dogmático, no nos cierren. Ustedes recuerden que cuando hablamos de dogmática hablamos de aquella parte del derecho que propone dogmas, es decir, cuando, esto lo van a ver más adelante, si ya lo vieron, cuando vean filosofía del derecho, la filosofía jurídica, van a ver que hay autores que se paran de adentro del derecho, del lado interior del derecho, y tratan de interpretar el derecho según sus reglas, es decir, con el clásico método lógico sistemático y confrontando una norma con otra, etcétera, o utilizando los métodos de interpretación, y dicen que determinan el alcance de o descubren la naturaleza jurídica y entienden que hay una naturaleza jurídica, y después hay un análisis externo, o se puede ver desde el punto de vista externo
el derecho y ahí se ve como por atrás. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hay? Hay personas que están intentando justificar algo o no, etcétera, que van más allá a la construcción de las premisas, de por qué dicen lo que dicen, etcétera. Acá vamos a ver que los autores que intentan justificar el hecho ilícito desde el lado de la dogmática, es decir, de las reglas del derecho, de lo que es lo ilícito, con conceptos puramente jurídicos en alguna instancia, pero que tampoco es tan firme y tan contundente. Dejando de lado, o una vez habiendo hecho esta aclaración, más adelante podemos hablar sobre estos conceptos si quiere, desde el poco conocimiento que tengo sobre la teoría del derecho, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, Peirano, primera definición de lo que es la ilicitud. Peirano la define como no solamente lo que no es legal, sino también lo que es contrario al orden público, a las buenas costumbres o a la moral. Fíjense el concepto, bueno, son conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber lo que es el orden público, las buenas costumbres, la moral? Pero bueno, se entiende la idea de Peirano de no decir que solamente lo que esté en una ley, es decir, en el derecho objetivo, es lo que sea contrario a la ley, debe responder la persona, ¿no? O sea, solo por efectuar un acto que sea contrario a una ley, solamente por eso no debe responder, sino que hay muchos actos que pueden ser contrarios a la moral, a las buenas costumbres, que por no estar expresamente previstos en una norma, no tiene por qué no responder la persona, porque puede perfectamente ser ilícito, ¿no? No ilegal, pero sí ilícito. Y acá entramos también con un tema del positivismo jurídico, y si es que, por ejemplo, la moral y las buenas costumbres pueden entrar por algún principio de derecho, o si pueden estar positivizados en algún principio, o en la Constitución, o en alguna norma, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto es un tema que coquetea mucho, si se quiere, con la filosofía o con la teoría del derecho. Pero quedémonos con eso. Nos van a preguntar seguramente si somos estudiantes si son estudiantes de grado, de la carrera de grado, porque yo también soy estudiante, pero aunque no curso una carrera de grado, me considero estudiante. Todos deberíamos ser estudiantes, ¿no? Pero la concepción que vimos es Peirano. No solamente, es decir, la ilicitud, no solamente lo que no es legal, sino también lo que es contrario al orden público, a las buenas costumbres o a la moral. No vamos a seguir más con Peirano, vamos a pasar ahora a Gamarra. Gamarra nos dice que para que el hecho sea ilícito tiene que cumplir con dos condiciones: ser contrario a derecho y además no tener una causa de justificación prevista por el derecho, es decir, no tiene que haber una norma que nos habilite a hacer ese acto. Por ejemplo, acá estamos hablando, ustedes recuerden que Gamarra inicia, si leemos el libro el tratado del tomo 19, que habla de la responsabilidad extracontractual, él va relacionando todo, ¿no? Entonces dice, bueno, arrancamos con una concepción subjetiva de la responsabilidad civil en la cual se tomaba como que no hay responsabilidad sin culpa, entonces el único factor de atribución, el único criterio de imputación que existía era la culpa. Entonces ahí identificábamos el hecho ilícito con la culpa, porque solamente tenía que verse qué norma, qué reglamento había violado el sujeto. Entonces intentábamos individualizar esa norma, entonces como la culpa era la violación de un reglamento, entonces eso ya todo se subsumía entre hecho ilícito y culpa y era difícil de separar. Pero más adelante, ustedes recuerden que hablamos de la concepción ya donde aparece la responsabilidad objetiva. Ahí el sujeto respondía, pero no necesariamente porque haya sido él quien cometió el acto ilícito, sino porque la ley lo decía. Y ahí podíamos separar, como nos dice Gamarra, la ilicitud de la culpa. Entonces, con la nueva concepción, dice Gamarra, esto ya en el siglo pasado, ¿no? Pero con la nueva concepción de la responsabilidad objetiva se puede separar la ilicitud de la culpa. Y él pone como ejemplo, que ya lo hablamos en el video pasado, la persona que pasa un semáforo en rojo y, bueno, hoy en día con los semáforos es complicado, ¿no? Pero la persona que pasa un semáforo en rojo en el auto y digo con las cámaras en los semáforos, pero vamos a ver que esa persona que pasa un semáforo en rojo, el semáforo lo puede multar. Sí, puede existir una multa por parte de la intendencia por una infracción de tránsito, pero recuerden, tenemos que separar lo que es la responsabilidad administrativa, que fue lo que dijimos en el primer video, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal,
de, lógicamente, como dijimos anteriormente, la responsabilidad civil. Entonces, la persona pasa un semáforo en rojo, actuó con culpa, violó un reglamento, una ordenanza de tránsito. Se lo va a multar, pero no necesariamente tiene que haber incurrido en responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque faltan los demás elementos. No existió un hecho ilícito. ¿Ok? Entonces no hubo una invasión en una esfera jurídica ajena. Y ahí vemos cómo Gamarra separa la culpa, que es, vemos la conducta del ofensor, y el hecho ilícito. Vamos al hecho que involucra a su vez los otros elementos. Pero vamos a ver la definición que nos dice Gamarra y vamos a entender un poco mejor esto. Gamarra dice que la ilicitud es una invasión de la esfera jurídica ajena, es decir, tiene que haber otra persona, otra esfera jurídica que estamos invadiendo, que lesione derechos e intereses o situaciones jurídicamente protegidos sin que deba analizarse el comportamiento del ofensor y si éste violó o no un deber que el ordenamiento jurídico ponía a su cargo. Como dijimos anteriormente, acá no vamos a entrar a ver lo que es un derecho subjetivo, lo que es el derecho objetivo, lo que es un interés, lo que es, porque si no, esto haría muy largo el video y ya se me están haciendo largos los videos, entonces voy a tratar de ir al grano. Recuerden, la concepción de Peirano era la ilicitud es lo que no es legal, pero además lo que es contrario al orden público y a las buenas costumbres o a la moral. Gamarra va más allá y dice que lo ilícito es una invasión de la esfera, o el hecho ilícito, es una invasión de la esfera jurídica ajena que lesione derechos e intereses o situaciones jurídicamente protegidos sin que deba analizarse el comportamiento del ofensor y si éste violó o no un deber que el ordenamiento jurídico ponía a su cargo. Entonces, para que este hecho sea ilícito, tiene que ser contrario a derecho, pero además no tiene que existir una causa de justificación. Ahí hablamos, por ejemplo, un medio de comunicación que saca la foto de una persona y lo pone en el diario. Ahí está invadiendo la esfera jurídica ajena, le está sacando una foto en la intimidad, en la privacidad, pero se entiende que el derecho, ahí lo tiene que evaluar el juez, ¿no? Por razones de interés general y el derecho a la información, permite que algunos medios de comunicación saquen fotos y las compartan en sus diarios a los efectos de informar. Entonces ahí hay una ponderación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Hay otras causas de justificación que quizás las conocen de otras materias como derecho penal y son, por ejemplo, el ejercicio de un derecho. Gamarra nos pone el ejemplo del local bailable que se instala y bueno, los vecinos están descontentos porque le sube la música y molesta y ya no es lo mismo lo que era el barrio. Bueno, ahí es el ejercicio de un derecho. No se le puede reclamar. Está ejerciendo su derecho. Salvo cuando existe abuso o exceso de derecho. Y acá entramos en una enredadera sobre lo que es abuso o exceso de derecho. Y Gamarra intenta definir por los límites internos y externos del derecho y bueno, no nos vamos a meter en esa. El abuso del derecho es cuando una persona tiene derecho, esto no es lo que dice Gamarra, ¿no? Pero lo que yo intento interpretar de estas dos concepciones es cuando una persona tiene un derecho pero lo utiliza con fines ilícitos, digamos así, ¿no? Y el exceso del derecho es cuando una persona directamente no tiene derecho y tiene, digamos, algo que tiene una verosimilitud o que tiene alguna unión con un derecho. Pero esto no es de Gamarra, los invito a leer el tomo 19, el tratado de Derecho Civil, tomo 19, y sacar de ahí las conclusiones. Yo le digo lo que tengo yo en mi mente sobre lo que es el abuso y el exceso de derecho. Gamarra dice que en el exceso de derecho la persona pasa un poco más allá del límite del derecho que tenía. Yo entiendo que la persona ahí no tiene derecho, pero actúa como si tuviera algo relacionado con un derecho, pero no es así. Les digo, esto no es una definición muy técnica, vayan al libro. El claro ejemplo del abuso de derecho es el despido abusivo, ¿no? En el derecho laboral, cuando el empleador tiene derecho a despedir, pero abusa de ese derecho y despide a la persona por vaya a saber qué, por causas ilícitas, como por ejemplo porque no le gusta su cara, porque le habló mal, etc. Entonces yo tengo un derecho, lo uso de forma abusiva. Otras causas de justificación. La legítima defensa. Esto es, Gamarra toma las definiciones del Código Penal y se pregunta si son trasladables al derecho civil.
Y de hecho tenemos la legítima defensa. Ustedes recuerden cuando alguien repele un ataque ajeno, que se tiene que dar la proporcionalidad, la racionalidad, etc. Después el estado de necesidad, cuando alguien me empuja y me doy contra una vidriera. Bueno, ahí no tengo cómo escaparme. Se pueden plantear otras situaciones en las cuales me están amenazando y tengo que hacer algo, bueno, etc. Después, el consentimiento de la víctima. Acá tenemos algunas cuestiones. Cuando yo doy mi consentimiento para que otra persona cause un daño. Ahí tenemos que ver si ese consentimiento está dado para algo que esté en el comercio de las personas o el comercio de los hombres. Es decir, hay cosas que no se pueden transar, por las cuales no se puede siquiera dar el consentimiento. Y después tenemos el cumplimiento de la ley. No entra en responsabilidad quien está cumpliendo la ley. Es decir, por ejemplo, un policía que para perseguir a alguien rompe la puerta de una casa. Esto fue el hecho ilícito. Ya tenemos la definición de responsabilidad civil. Ya tenemos lo que es la culpa. Ya tenemos el hecho ilícito. Y ya estamos prontos para entrar con un nuevo elemento de la responsabilidad civil. Y créanme que una vez que tengamos estos elementos más o menos en la cabeza, después cada vez que venga un caso vamos a tener que repasar uno y otro de los elementos y ya los vamos a tener incorporados. Así que les agradezco por mirar, les invito a poner me gusta, a suscribirse y a comentar. Así que hasta la próxima.